Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. La tumba venció, la muerte poder no tiene. Jesucristo triunfó y el cielo abrió y nos llevas más alto. Y nos llevas más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos más alto, más alto, más alto. Gracia que cambió nuestro corazón. Gracia que cambió nuestro corazón. El tema de hoy vamos a estudiar es el tema de el orgullo y la humildad. Un tema que está en el libro de Proverbios. El orgullo y la humildad. Vamos a ocuparnos de estudiar este tema a través de las Escrituras. Vamos a profundizar este tema del orgullo, de dónde viene, qué es el orgullo, etcétera. Proverbios capítulo 11, versículo 2. Voy a empezar por ahí leyendo un versículo, un proverbio. Proverbios 11, 2. ¿Qué dice las Escrituras? El orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. Por favor, déjame ahí el versículo para que los hermanos lo mediten un poquito. Ya les he dicho que los proverbios no hay que leerlos a la carrera, sino hay es que meditarlos. Lo que nos está diciendo aquí el rey Salomón, el proverbista, es que una persona orgullosa, una persona altiva, porque esto es lo que significa la palabra orgullo: arrogancia, prepotencia, altivez, orgullo, vanidad, soberbia, todo eso habla del orgullo. El orgullo, dice la palabra, lleva a la deshonra. El orgulloso siempre va a fracasar. Dios no tolera el orgullo, pero el humilde alcanza ¿la qué? La sabiduría. ¿Quién quiere la sabiduría? Entonces, adiós orgullo. Si queremos llegar a conocer a Dios como debe ser, tenemos que ser personas ¿qué? Humildes, no orgullosas, no altivas. Dios detesta la altivez. Tenemos que ser sencillos, porque el Señor así lo quiere, que todo el mundo pueda llegar a nosotros, que podamos ser humildes como cualquier otro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a orar por este tema que vamos a tratar. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo por permitirnos enseñar este tema sobre el orgullo y la humildad. Con humildad te pido que por favor nos enseñes tu santa palabra. Ayúdanos a comprender cómo el orgullo destruye, mientras que la humildad termina triunfando. Cómo el orgulloso cae, mientras que el humilde es levantado. Haznos entender lo que el Señor Jesús decía en su palabra, que Dios ama la humildad y no el orgulloso. El orgulloso siempre fracasará, mientras que el humilde triunfará. Dejamos en tus manos este estudio y con humildad te pedimos, enséñanos lo que quiere decir el proverbista con este tema. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice algo? Bueno, como ya les dije, el libro de Proverbios tiene muchos temas y la idea es ir evacuando tema a tema, por lo menos los más importantes. Quise hablar de este tema del orgullo y la humildad porque es un tema importante. Es un tema que ha llevado al fracaso a muchos creyentes, a muchos hombres que a pesar de creer en Dios han fracasado por su orgullo. Puede que por el momento como que escalan posiciones, llegan a posiciones altas, pero ese mismo orgullo los ha hecho fracasar. Usted ha visto caer grandes predicadores, usted ha visto caer grandes adoradores, que en algún momento alcanzaron la cúspide,
y llegaron a llenar estadios y fueron muy famosos. Y toda esa, digamos, prosperidad que alcanzaron lo llenó de mucho ¿qué? Orgullo. Pero al pasar los tiempos, vemos que esos mismos que llegaron a ocupar posiciones altas, hoy han caído. Ya la gente habla mal de ellos, ya en internet se les juzga, ya la gente no los sigue como antes. Es más, ya no hablan bien de ellos, hablan más mal que bien. La razón es por qué cayeron. ¿Por qué esos grandes adoradores que antes eran, digámoslo en cierta forma, hasta adorados, se terminaron convirtiendo en dioses, ahora han caído? O grandes predicadores que antes eran muy reconocidos. Yo no voy a dar nombres, usted sabe que nunca me ha gustado, creo que el que tiene buen oído entiende. Grandes predicadores que llegaron a la cúspide de la fama y ahora están en el piso espiritual. Ahora ya son menospreciados porque la gente no es tonta, la gente se da cuenta del engaño. La gente no necesita decirle nombres para darse cuenta de cuántos han caído por su orgullo. Estos hombres y mujeres, porque no solo hombres, también las mujeres han caído de su pedestal por una razón. Han querido robar la gloria de Dios, han querido tocar la gloria del Altísimo. Y una cosa sí le digo, Dios jamás comparte su gloria. Nunca esperes que Dios permita que alguien se arrime a su gloria. Y muchos han querido buscar la gloria para ellos. Y muchos han querido hasta buscar que la gente los adore, los aplauda, los reconozca. Y han subido, pero al mismo tiempo que han subido han caído. Cosa diferente ha sucedido con hombres humildes. Usted puede ver un pastor que no lo conoce nadie, pero ahí lo ve. 20 años, 30 años de ministerio, una obra hermosa, un ministerio en un barrio, en un lugar de la ciudad donde nadie lo conoce, pero vaya a ver cuántas almas ha ganado este hombre. Y ahí se mantiene, y ahí están sus ovejas, ahí está su trabajo, sus familias salvas. Esa humildad de este hombre trabajador que pelea, lucha y se esfuerza por sus ovejas es bien recompensado. Ve el rebaño fortalecido, ve sus ovejas salvas, y este es el premio que Dios le da a estos siervos que trabajan con humildad. Así que este tema del orgullo y de la humildad es bien importante. Ahora, hay que aplicarlo a nosotros, no solo a los pastores, no solo a los cantantes cristianos. Hay que aplicarlo a la oveja normal, a ti y a mí. Hay que tener cuidado del orgullo, porque cuando dejamos que el orgullo se meta en nuestro corazón, estamos preparándonos para la caída. Tenemos que aprender de esos grandes hombres, como del pueblo de Israel. Recuerda que el apóstol Pablo dice que todo lo que le sucedió a Israel sucedió como ejemplo, para que nosotros no cometamos los mismos errores. Entonces hay que mirar a estos hombres y mujeres que un día estuvieron en la cúspide y luego cayeron, sin necesidad de nombrar a fulano o a sutano. Hay que aprender de estos errores para no caer en lo mismo. Tenemos que mantener la humildad. Tenemos que mantenernos sencillos. Tenemos que seguir asequibles a todos. La humildad en todas las áreas. Si tú trabajas en una empresa, por ejemplo, Dios te ha levantado en la empresa, ahora ocupas un cargo importante en la empresa, mantente humilde, porque si empiezas a maltratar con arrogancia y prepotencia a la gente, Dios te va a quitar de allí, porque Dios no va a tolerar que un cristiano, en vez de ser luz, sea tinieblas. Si Dios te llevó a un lugar, a escalar una posición empresarial, mantente humilde, que todo el mundo te voltee a mirar y diga: oiga, ese señor, cómo Dios lo ha bendecido, y mire cómo Dios lo ha levantado, y todo el mundo diga: es que él es cristiano. ¿Me entiendes? Tenemos que dejar un buen testimonio. Pero si el orgullo entra a la vida, si ya miramos a la gente bajo el hombro, porque Dios te ha bendecido, porque ahora eres un empresario, porque ahora ya no tienes un negocito, sino tienes una cadena de negocios,
y empiezas a arrastrar a todo el mundo y a pisotear a la gente, prepárate porque Dios te va a quitar la bendición. Dios detesta la altivez. Dios detesta el orgullo. Dios detesta que ya no quepamos en la ropa. Eso no le agrada a Dios. Y este estudio trata de este tema. Así que todo el tema vamos a estar hablando de este punto. Hablemos primero de un primer punto: el orgullo y su definición. ¿Qué entiende mi hermano por el orgullo? ¿Alguien me puede dar una palabra que sea un sinónimo de orgullo? Altivez, prepotencia, arrogancia. Todo eso son sinónimos de orgullo. Una persona prepotente, una persona orgullosa, altiva, que mira por debajo del hombro a los demás, que se cree más que otro, es una persona a la que Dios detesta. Vamos a ver a la Biblia, vamos a ver si eso es cierto. Lee por favor esto. El orgullo le impide al hombre caído ver su propio pecado. Usted habla con un inconverso y el inconverso no ve el orgullo, no lo entiende. Por lo general el orgulloso es una persona que no ha conocido de Dios. Lea Proverbios, libro de Proverbios, capítulo 30 y versículo 12. Libro de Proverbios, capítulo 30, versículo 12. ¿Qué dice el Espíritu Santo aquí? Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se han limpiado de su inmundicia. Por favor, párala ahí. Piensa en lo que estás leyendo. ¿Qué es lo que dice la palabra? Hay generación, hay personas que se creen que limpias en su propia opinión, que se creen santos, que creen que no necesitan de Dios. Hay personas, generación de personas que creen que no necesitan arrepentimiento. A esas personas son las que tú vas y le predicas y le dices: oye, te invito a la iglesia. ¿Y para qué? Pues para buscar a Dios, para que te arrepientas. Pero ¿arrepentirme de qué? Si yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie, jamás le he hecho daño a nadie. Es más, yo doy hasta mercaditos. Se cree perfecta. Entonces dice aquí el proverbista Salomón: hay generación limpia en su propia opinión, o sea, ellos se la creen, si bien no se han limpiado de su inmundicia. O sea, se creen justos sin serlo, se creen limpios sin serlo. Esto ante los ojos de Dios es orgullo. Cuando una persona cree que no necesita arrepentirse. ¿Quién ha visto alguna vez una persona de estas a la que usted le dice arrepienta? Le dice: ¿pero de qué? Si yo no le he hecho daño a nadie, yo soy bueno. Eso es como el fariseo y el publicano. No sé si recuerdan. El fariseo le ora a Dios: Señor, gracias porque no soy como este publicano. Yo sí soy bueno, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Gracias porque no soy como este publicano. ¿Ahí qué hay? Orgullo. Entonces, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Versículo 13. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Oiga, mire Dios cómo relaciona a este que se cree santo con una persona altiva, con una persona orgullosa que nunca ha inclinado sus párpados ante Dios. Piense por un momento en lo que le estoy diciendo, la parábola de el fariseo y el publicano. ¿Cuál era la posición del publicano, el que se sentía pecador? Dice que estaba en un rincón con la cabeza en el piso, agachado, pidiéndole a Dios que lo perdonara. Señor, por favor, sé propicio a mí porque soy un hombre pecador. Estaba ahí agachado. ¿Cómo tenía los párpados? Abajo. Pero ¿cómo estaba el publicano, el fariseo? Mirando al cielo con los ojos arriba. Señor, gracias porque soy perfecto.
Entonces, ahora que ya entiende las dos posiciones, vuelva a leerlo. Hay generación cuyos ojos son ¿qué? Altivos, y cuyos párpados están levantados en alto. No hay arrepentimiento, hay autojustificación. Versículo 14. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos entre los hombres. Analícelo. No está hablando de un caníbal que se come a la gente, no, hay que interpretarlo. Hay generación cuyos dientes son espadas. ¿De qué está hablando? Gente que señala a otro, condena a otro cuando él se justifica. Es gente que dice este publicano, yo perfecto, este malo. No sé si me estoy entendiendo. Entonces dice, hay generación cuyos dientes son como espadas, sus muelas son cuchillos. Condenan, juzgan, señalan, pero ellos se autojustifican. Entonces, hermano, ¿qué es en sí? ¿Qué es lo que Dios nos dice en la Biblia respecto al orgullo? Lea este pensamiento. Cuando la Biblia habla del orgullo, se está refiriendo a la altivez. Repito, vamos todos. Cuando la Biblia habla del orgullo, se está refiriendo a ¿qué? A la altivez, la arrogancia y la autosuficiencia del hombre pecador que cree no necesitar nada de Dios. ¿Creen ustedes que hay personas así? Montones que dicen, yo no necesito a Dios, ¿para qué? Yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie, yo nunca he matado, no he robado, no le he quitado nada, yo soy bueno, soy buen hijo, soy buen esposo, soy buena esposa. Yo no creo que necesite ir a esa iglesia. Ese orgullo ha llevado a millones de personas al infierno. Es exactamente el orgullo que había en el fariseo, que miraba al otro como nada. ¿Qué nos dice Pablo de esto? Cuando Pablo habla en el libro de Romanos, en el capítulo 1, Pablo condena a toda la humanidad. Él dice claramente, Romanos 3:10, no hay justo, ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto son su garganta, con su lengua engañan, veneno de serpientes hay debajo de sus labios. No han conocido el camino de la paz. Dice Pablo, no hay justo ni siquiera uno. Pero más tarde Pablo habla a los judíos. Le dice, ustedes que se creen justos, ustedes que dicen que no se ha de hurtar, hurtan. Ustedes que dicen que no se ha de adulterar, adulteran. Ustedes que dicen que no se ha de fornicar, fornican. ¿Creen que escaparán al juicio de Dios? Los fariseos eran orgullosos. Es por eso que Cristo les habla tan duro. Cuando Cristo mira a los fariseos, le dice, ustedes son sepulcros blanqueados por fuera, que a la verdad se muestran hermosos por fuera, pero por dentro estáis llenos de huesos de muerto. Hipócritas, porque condenan a las personas, pero con la misma condenación con que ustedes condenan, se condenan a ustedes mismos, porque lo que ustedes condenan, ustedes lo practican. Ustedes hacen ¿qué? Lo mismo. Cuando el Señor le dice, hipócrita, saca primero la viga que hay en tu propio ojo para poder sacar la espiga o el palito del ojo de tu hermano. Así que, iglesia, de nada sirve que nos autojustifiquemos. Dios quiere que seamos humildes, que reconozcamos nuestro error. Bueno, yo confío en Dios que la gran mayoría de los que estamos aquí ya lo hemos reconocido. Y que los que vinieron hoy por primera vez al terminar este servicio lo reconocerán. Y vendrán a Cristo para que el único que los puede salvar, que es Cristo Jesús, les lave de todos sus pecados y ustedes con humildad asciendan al cielo y hereden la vida eterna que Dios tiene preparado para todos aquellos que le aman. ¿Alguien dice amén? Ahora, ¿de dónde viene el orgullo? Ya sabemos qué es orgullo. Ahora déjeme hablarle de un segundo punto: el orgullo y su origen.
¿De dónde nació el orgullo? ¿Será que Adán y Eva eran orgullosos? ¿De dónde entonces pues vino el orgullo? ¿Alguien me puede decir? De Satanás. La fuente del orgullo es el diablo. Vamos a verlo en la Biblia. El orgullo tuvo su origen cuando Lucero pretendió ser igual a Dios. Todos sabemos quién es Lucero, no es la señora de la esquina, no le hablo de esa Lucero. Le hablo de el ángel más poderoso que Dios haya creado. Lucero, el hijo de la mañana, quien hoy es Satanás. Vamos a leer el libro de Isaías, el profeta, en el capítulo 14 y el versículo 12. Isaías 14, 12. Presta atención. El que habla aquí es Dios, el Padre. Dios el Padre dice así: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Ahí viene el nombre. Oh, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Mira, ahí está el pecado, mira el orgullo. ¿Qué decía Lucero, el ángel? Subiré al cielo. ¿En dónde? En lo alto, junto a las estrellas de Dios, junto a todos los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, a todo el ejército celestial. Levantaré junto a las estrellas de Dios, levantaré ¿qué? Mi trono. Y ahí viene el pecado, el orgullo. ¿Y qué más? Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré. ¿Y qué más? Y seré semejante al Altísimo. Ahí está el pecado. Repita este último versículo. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Igual a Dios. ¿Posible que alguien sea igual a Dios? No. ¿Qué le dijo Dios? Solo voy a leer el versículo que sigue. Mas tú derribado eres hasta el infierno, hasta el Seol, el lugar de los muertos, a los lados del abismo, el castigo eterno. Hablemos un poquito de esto. El orgullo que habla el libro de Proverbios vino por primera vez al universo cuando un ángel quiso ser igual a ¿quién? A Dios. Ahora, si ustedes vuelven a pensar en la parábola del fariseo y el publicano, el fariseo le está diciendo a Dios: córrete para un ladito que ya voy. Yo soy muy bueno. Yo no soy como este, yo sí soy bueno. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. No como este, no, yo soy bueno. Córrete a un ladito y voy te acompaño. El orgullo no es otra cosa más que pretender ser lo que nunca podremos ser. Eso es ser orgulloso. La persona orgullosa por lo general es una persona que quiere llegar a un lugar donde nunca podrá estar. Y como no lo logra, entonces con su orgullo trata de disfrutarlo por un tiempo, pero no por siempre. Es por eso que yo le estoy diciendo que de esa pedestal de orgullo han caído muchos y seguirán cayendo, porque han dejado que el orgullo se les suba a la cabeza, porque no han mantenido la humildad. Entonces Dios los levanta. Digamos que es un cantante, un adorador, y Dios lo levanta. Antes nadie lo conocía, ni la mamá, pero de un momento a otro las puertas se le abren, la fama, llegan las invitaciones, las grabaciones, y se vuelve famoso. Entonces ya después ya no acepta cualquier invitación. Entonces ya no va a esa iglesia si primero no hablan con su promotor.
su asesor de imagen. Si no exige una cantidad de prebendas, entonces ya no se puede hospedar antes donde la hermana Julia. Cuando iba al pueblo, al lugar, allá se quedaba en la alcobita que la hermana Julia le daba. O donde la hermana María en la otra ciudad, que le daba la piecita. No, ahora no. Entonces ahora tiene que ir al hotel 5 estrellas, con carro, limusina de lujo, y empieza el orgullo. Eso es algo matemático, iglesia. Un predicador, cuando puso su primera iglesia, era sencillo. Usted lo veía hasta escobiar, arreglar sillas, ayudar, atender la gente. La gente venía, les atendía, había consejería pastoral. Pero de un momento a otro empezó a crecer, a crecer, a crecer. Entonces ya no tiene tiempo, ya no puede atender a la gente, ya necesita de unos cinturones de seguridad para poder acceder al ungido, ya necesita una entrevista. Si se la dan a los 2 años, ¿te fue bien? Cuando ya te llegó la cita, ya estás en el cielo. Dígame si estoy mintiendo. Ese es el pecado por el cual muchos han caído, porque no han manejado la bendición de Dios como Dios quería. Se han dejado envanecer, se han llenado de orgullo. Entonces vienen todos los clichés habidos y por haber. Entonces ya necesita para salir que le apaguen las luces y que cuando salga todos griten histéricos porque salió el ungido. Vende una imagen del mega ungido que echa chispas por todos lados por tanta unción. Eso no es mentira, iglesia, y esto no está sucediendo solo en Bogotá, sucede en todas las capitales del mundo, en todos los lugares, está sucediendo en muchas partes. El orgullo ha entrado y por eso es que caen tantos predicadores, porque han corrido a Dios y ellos han ocupado su lugar, han hecho exactamente lo que hizo Lucero. Quiso colocar su trono más arriba del de Dios, y eso Dios no lo permite. Puede que por un momento lo disfruten, puede que por un momento lo logren, pero caerán, porque Dios no lo va a permitir para siempre. Y es ahí cuando usted piense, no nombre a nadie, piense solo en cantantes que usted conoció que eran refamosos, y ahora la gente habla más mal que bien de ellos. Predicadores, no solo aquí en Colombia, hablo del mundo entero, que llegaron a ocupar posiciones altísimas y Dios los mandó al piso. El orgullo es un pecado que se origina en el mismo Satanás. Antes de ser Satanás, era un ángel poderosísimo y precioso, pero ese pecado de pretender ocupar el lugar de Dios lo llevó a la ruina. ¿Por qué? Porque él dijo: sobre las alturas de los cielos subiré, allá junto a las estrellas de Dios colocaré mi trono al lado del norte, en lo alto, en la cúspide, y seré semejante al Altísimo. Pero Dios le dijo: olvídate, chiquito, tú cortado fuiste por tierra, tú serás lanzado al Seol, tú nunca ocuparás mi lugar. ¿Quién era ese ángel? ¿Cómo fue sus comienzos? La respuesta está en el libro del profeta Ezequiel. Veamos quién era ese ángel poderoso. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 28 y versículo 14. ¿Cómo fue este ángel o cómo era en sus orígenes? Dice el Señor: tú, querubín grande. Así que vaya analizando cada palabra. ¿Era un querubín qué? Grande. Entonces, si los ángeles tenían la estatura mía, es de manera grandotote. No era igual a todos, era más grande que todos. Algo parecido al rey Saúl. ¿Alguien sabe quién fue el rey Saúl? El primer rey de Israel. Si ustedes leen la historia de Saúl, Saúl cae por arrogante, por orgulloso. Pero si ustedes ven la historia de Saúl,
se darán cuenta que dice la Biblia que antes de ser rey, Saúl era el hombre más alto de su pueblo. Dice que sobrepasaba a todos. Había una reunión de todo el pueblo de Israel y volteaban a mirar, allá está Saúl. Era el más alto. Si no han leído, alguien lo ha leído en la Biblia, dice que sobresalía por todos. Era el más hermoso. Saúl era una pintota. Ese man dejaba a las mujeres así. Pero mire que eso no le sirvió. De su orgullo también cayó. Entonces este querubín no era como un ángel cualquiera, era un ángel grande. ¿Qué más? Protector. O sea que era un Arnold Schwarzenegger en el cielo, era un protector, era un hombre, un ángel fuertísimo. ¿Qué más? Yo te puse, dice Dios, en el santo monte de Dios. Para ahí. O sea que este ángel ocupaba un lugar privilegiado. No todos los ángeles están en el monte de Dios. Él habitaba ahí en la misma presencia de Dios. Yo te puse, eso fue lo que se le olvidó, Dios lo puso. Yo te puse en el santo monte de Dios. ¿Quién es el que pone reyes y quita reyes? ¿Quién pone pastores y quita pastores? ¿Quién hace cantores y quita cantores? Dios. El problema es cuando se nos olvida quién nos puso. Yo te puse, dice Dios, en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Los que han tenido alguna vez la oportunidad de ver la gloria de Dios verán fuego, porque Dios es fuego consumidor. Ahí ese querubín se paseaba por el medio de esas piedras de fuego. Perfecto eras, dice Dios. Perfecto. No había nada malo en ese ángel. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día en que se halló en ti maldad. ¿Cuál fue el pecado de este? Se le olvidó que fue creado. Se le olvidó que Dios lo puso. Se le olvidó que Dios fue el que lo creó. Iglesia, nunca te olvides que Dios te puso donde estás. Que ese puesto que tú tienes, Dios te lo dio. Nunca te olvides que la esposa que tienes, Dios te la dio. No la humilles. Nunca te olvides que los hijos que tú tienes, Dios te los entregó. No los pisotees. Nunca te olvides que lo que tú tienes, casa, carro o beca, es porque Dios te lo dio. Nunca te olvides que el vestido que llevas puesto, Dios te lo entregó. Y que la cama donde vas a dormir esta noche, Dios te la ha entregado. Nunca te olvides que todo lo que respiras cada día que amanece y anochece es porque la gracia de Dios te ha sostenido. Es el don de Dios sobre tu vida. Nunca lo olvides. Diga, Lucero era perfecto. Diga, Lucero era perfecto. Pero hasta el día en que se le halló en él maldad. ¿Cuál maldad? Pretender ser igual a quién? A Dios. ¿Y eso cómo se llama? Orgullo. El orgullo no es otra cosa más que pretender estar en un lugar que Dios no nos ha dado. Eso es orgullo. ¿Qué más dice Dios en el versículo 16? A causa de la multitud de tus contrataciones, decir que era un ángel bien ocupado, con mucha autoridad, muchos compromisos celestiales, un ángel bien usado por Dios, un ángel importante, líder de muchos ángeles, que dirigía, hacía muchas cosas en el cielo. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Ya sabemos que el pecado, como dice Isaías 14, fue pretender colocar un trono por encima del de Dios. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Diga, Dios lo echó. ¿Y qué dice Isaías? Que leíamos Isaías 14. Yo te eché, dice Dios, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo.
Yo te eché, dice Dios. Ahora yo le hago una pregunta. Si Dios echó a un ángel tan poderoso, un querubín protector como este, tan precioso y perfecto, lo sacó y lo echó, ¿qué crees tú que Dios hará con el hombre orgulloso? Así que yo le hablo a cristianos. Dejemos que el mundo sea orgulloso. Dejemos que el mundo pisotee. Dejemos que el mundo siga creyéndoselas. Pero nosotros los cristianos mantengamos la humildad. Y nunca olvidemos que somos criaturas, no creadores. Que somos mayordomos de Dios, no los dueños de la finca. Nunca olvides que fuimos puestos para dar un ejemplo a otros y no para pisotear a otros. Mantengamos la humildad, porque también hay bendición para el humilde, porque la palabra dice que el que se humilla será exaltado, pero el que se enaltece será humillado, dice la palabra de Dios. B, estoy hablando de mi segundo punto, el orgullo y su origen. Entonces ya dijimos que el orgullo vino al universo por medio de Lucero, su rebelión contra Dios. B, el orgullo entró en la tierra cuando Adán y Eva pretendieron ser igual a Dios. Así que el orgullo llegó al cielo, digámoslo así, cuando Lucero quiso ser igual a Dios. Pero bajó a la tierra porque Dios lo arrojó. Arrojado fuiste. Aquí vino a caer. Y aquí el orgullo entró a la tierra cuando Adán y Eva pretendieron ser igual a Dios. Génesis capítulo 3, versículo 4. Vamos a ver, en este pasaje vamos a ver cómo sucede exactamente lo mismo con el hombre. Génesis 3, 4. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis. Hablemos un poquito de cuál serpiente estamos hablando. De Satanás. Ya no era ese querubín grande y protector, ahora era una ¿qué? Serpiente. Dios lo arrojó, perdió su posición. Ya no era ese querubín hermoso, poderoso, sino ahora era un ser caído. Por eso Dios lo colocó en la tierra como el animal más miserable, porque tiene que arrastrarse sobre su pecho. Mire que todos los animales tienen pies, patas, pies, como le quiera llamar. Pero la serpiente no. Dios lo mandó hasta el fondo del abismo. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, a Eva: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Y ahí viene el pecado. Y yo no oigo. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Repita, ¿seréis como quién? Como Dios. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y que era un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Cuál fue el pecado original de Adán y Eva? ¿Alguien me puede decir? Todo el mundo dice la desobediencia. Estamos tratando un tema y no la agarraron. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? El orgullo, hermano. El orgullo los llevó a la desobediencia. El primer pecado de Adán y Eva no fue haber desobedecido a Dios. El primer pecado de Adán y Eva fue su orgullo. Querían ser igual ¿a quién? A Dios. Entonces, ¿cuál fue el pecado de
Satanás, de Lucero. ¿Cuál fue el pecado? El orgullo. Quería ser como Dios y quería poner su trono a la altura de Dios. Ese fue su pecado. Luego vino el pecado consumado. Quiso hacerlo y Dios lo mandó. Entonces ese mismo pecado que el lucero cometió en el cielo, lo hizo o lo trajo al hombre en la tierra. Entonces, ¿qué le dice a Eva? Le dice: oiga, Eva, ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol que está en el huerto? Y ahí le dijo: no, Dios sí nos dijo que comamos de todo, pero de este no. Y él dijo: Dios como es de envidioso con ustedes, ¿no? ¿Por qué no les va a dejar comer del arbolito si el arbolito les es bueno? Lo que pasa es que Dios es envidioso. Dios no quiere que ustedes coman eso, porque Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol, ustedes van a ser como Él. Y como Dios es tan envidioso, no quiere que ustedes sean como Él, entonces por eso les prohibió. Pero si ustedes comen de ese árbol, van a ser dioses, van a ser igual a Él, conociendo el bien y el mal. Y es cuando a Eva se le iluminan los ojitos y ella dice: oiga, qué bueno ser como Dios. Y cayó exactamente en el mismo pecado de Lucero. Entonces es cuando ella come del árbol y le da a su marido. ¿Por qué comió? ¿Porque era delicioso? No, porque ella quería ser igual a Dios. ¿Por qué comió Adán? ¿Por qué Eva lo convenció? Porque Eva le dijo: si comemos de esto seremos dioses. Iglesia, el orgullo no es otra cosa más que pretender ser dioses, que pretender ser lo que nunca seremos. Ese es el orgullo. Mire a cualquier mujer, mire a las reinas, a las modelos, esas que hablan y parece que fueran a partir de lo delicadas que hablan. Usted que les ve un orgullo, una altivez, ellas se creen de verdad que son reinas. La altivez es una cosa horrible. Dios detesta esto. Pero vea una mujer humilde, compárelas, pare una frente a la otra y usted dice: wow, qué diferencia. Estas son las cosas que Dios detesta. Entonces, como se supone que somos cristianos, pues no podemos caer en este pecado. Tenemos que entender este tema de Proverbios, porque muchos cristianos, repito, han caído, porque Dios los ha levantado y se han creído dioses, y por eso han caído. Hay gente que los ha seguido. Acuérdense que a Lucero también lo siguió una tercera parte de los ángeles. Y estas personas creen que toda la vida van a ser dioses en el mundo, pero el día menos pensado van a caer. Y ahí es cuando se van a dar cuenta que son humanos y que está mal ser orgullosos y que no podemos dejar que el orgullo se nos suba a la cabeza. Entonces, iglesia, aplíquelo eso a cualquier posición de su vida. Si es un esposo, sea humilde, hermano. Ame a su esposa, trátela bien, sea humilde con ella, no la desprecie, no la mire por debajo, no la humille. Hay maridos que son expertos en humillar a sus esposas y eso está mal. Si usted es un padre proveedor, no humille a sus hijos, no los trate como basura, que porque usted es el proveedor. No, iglesia, seamos humildes. Si usted es el líder del ministerio X, sea humilde, hermano. Sea humilde, deje que Dios levante su vida con la humildad y no que Dios lo derribe por el orgullo. Si Dios lo ha escalado en una empresa, en posición, dele gloria a Dios, pero mantenga su humildad. No se crea más de lo que es, porque cuando empezamos a creernos más de lo que no somos, estamos propensos a caer. No dejemos que el orgullo nos mande a la tierra, porque ese fue el versículo con el que empecé. El versículo decía en Proverbios 11:2: el orgullo llevará la deshonra, pero la humildad trae ¿qué? Sabiduría. Así que no dejemos que el diablo robe nuestras bendiciones y mantengamos la humildad. No dejemos que el diablo nos engañe. ¿Alguien está entendiendo? Bueno, ya que entendimos, sigo con el segundo punto, el origen del orgullo. Entonces le digo como primero que el orgullo tuvo su origen cuando Lucero pretendió ser igual a Dios.
Segundo, que el orgullo entró en la tierra cuando Adán y Eva pretendieron ser igual a Dios. Y tercero, o C, el orgullo ha afectado a todos los hombres. Y ahora en los últimos tiempos es peor. Léalo conmigo, iglesia. Diga: el orgullo ha afectado a todos los hombres. Y ahora en los últimos tiempos es que peor. Antes uno veía orgullosos, entonces uno miraba a Rockefeller y su orgullo y pisoteaba a todo el mundo. Yo no sé si han leído la historia de estos hombres ricos, como han hecho. Y uno lo veía como normal. Bueno, Onassis, Rockefeller, los millonarios pisaban a todo el mundo. Pero ahora en los últimos tiempos es peor, porque ese orgullo ha afectado aún a la iglesia. ¿Ustedes creen que Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan eran orgullosos? Era gente muy humilde, hermano, poderosísima. O sea, hacían unos milagros increíbles. Llamaban a Pedro, lo invitaban a algún lugar y resucitaba a los muertos. La hermana Dorcas se murió. No se preocupe, hermana, levántate, vaya, háganos al almuercito. Estaba muerta. Entraban al templo de la Hermosa y un paralítico: ven, el Señor te sana. Y la gente venía: wow, uy, este man lo sanó, Pedro, wow, Pedro. Pero momentos, chiquitos, ¿por qué me exaltan a mí como si yo por mi poder hubiera levantado a este? Yo no soy nadie. Este hombre está en pie porque el poder de Cristo lo ha sanado. Ese que ustedes crucificaron ha hecho posible este milagro. Una humildad increíble. Está Pablo predicando en un cuarto piso y un joven se le duerme en la prédica. Raro, ¿no? No, que eso no pasa en esta iglesia. No, aquí no pasa, no, nunca ha pasado. Y el joven se le ocurrió sentarse en la ventana. Pues no había ventana, era un hueco mejor, ¿no? Y en medio del sueño soñó que era paracaidista. Y suácate, es que 4 pisos cayó abajo y se mató. Los hermanos asustados. Pablo baja con esa humildad. Tranquilo, no, él no está muerto, él está vivo. Se acuesta sobre él, ora y lo levanta y sigue predicando. Qué humildad tan increíble. Eran hombres de Dios con poder increíble, pero mantenían una humildad increíble. Sencillos. Claro que cuando Pablo tuvo que viajar a Roma después de su tercer viaje misionero, que lo llevaron, él dijo allá a la gente que le enviaron: no, yo no puedo viajar en ese barco, yo necesito ¿cómo se llaman los barcos grandotes? Un crucero con piscina, y si no, no voy a predicarle a César. Pero eso es lo que vemos hoy, hermano. Si tú quieres que yo vaya a predicar allá, pero me tienes que llevar en un crucero y me tienes que dar el hotel del lujo. Eran hombres humildes, eran hombres sencillos, pero eran hombres ¿de qué? De poder. Entonces, el orgullo ha afectado a los hombres, toda la humanidad siempre. El mundo está plagado de gente orgullosa, pero el problema es que ese pecado ha afectado ahora a la iglesia. Y esto es lo que estoy tratando de que no caigamos en esto. Segunda de Timoteo 3:1, discúlpeme. Segunda de Timoteo 3:1. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Ese Pablo humilde que resucitaba gente, sanaba, etcétera. ¿Qué dice Pablo? Pero también debes saber esto: que en los postreros días, es decir, en el 2016, vendrán tiempos que peligrosos. Dile a tu hermano: estamos viviendo tiempos peligrosos. Eso es verdad, hermano. Esto no es una prédica de un predicador con una mente acalorada. Estamos viviendo tiempos ¿qué? Peligrosos. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo dijo hace 2000 años que vendrían tiempos peligrosos? Y él lo explica: porque habrá hombres amadores de sí mismos,
Para ahí, por eso es que no entienden, porque leen tan rápido. Hombres que se aman a sí mismos. Se miran al espejo y dicen: Dios mío, ¿por qué me hiciste tan lindo? Se te fue la mano, Dios, se te fue la mano, me hiciste demasiado precioso. No, yo no soy capaz de salir a esa iglesia porque me van a robar, es una hermosura. Amadores de sí mismos, se aman ellos. Ellos son sus dioses, son ególatras, narcisistas. También debes saber esto, Pablo dijo: tengan cuidado porque van a venir tiempos ¿qué? Peligrosos, al final de los tiempos. Vendrán hombres que se amarán a sí mismos. ¿Por qué? Porque serán ¿qué? Avaros. O sea que todo lo que les gusta es el ¿qué? El billetico. ¿Cómo más? Vanagloriosos, se van a vanagloriar ellos, se van a creer los mejores, los únicos, los preciosos, los mega ungidos. ¿Cómo serán? Soberbios. Van a creer sino en ellos. Blasfemos, porque predicarán barbaridades desde los púlpitos. Muchas blasfemias se predican en los púlpitos. ¿Qué más? Desobedientes a los padres, pero no al papá y a la mamá. Está hablando a los padres que predicaron la sana doctrina, a los grandes héroes que predicaron la verdad tiempo atrás de ellos, a esos héroes que trajeron el evangelio a los países. Esos padres es que está hablando, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de los buenos, traidores, impetuosos, infatuados, y ahí viene, amadores de los deleites más que de Dios, amadores de los lujos más que de Dios, amadores de las cosas del mundo más que de Dios. Y ahí viene, porque alguno dirá: pero es que ahí está describiendo a los mundanos. No, señora, siga leyendo. ¿Qué más dice? Que tendrán apariencia de hombres santos, tendrán apariencia de piedad, piedad de santidad, que tendrán apariencia de ser hombres de Dios, pero negarán la eficacia de ella. A estos hombres evita, huye de ellos, porque lo único que quieren es tu dinero. Son avaros, son interesados, son vanagloriosos, son amadores de los deleites más que de Dios, se aman más a ellos que a nadie, se creen dioses. Pablo dice que en los postreros tiempos, si hubo un lucero en el cielo que se rebeló contra Dios, si hubo un Adán y Eva que se rebelaron en el huerto del Edén, en los últimos tiempos habrán millones de estos que están en las iglesias predicando, que tendrán apariencia de ser hombres santos, ungidos, pero que lo único que se aman es a ellos mismos, se creen dioses. Entonces dice: a estos evita, huye, escápate, corre, no te quedes ahí, te están consumiendo. El orgullo que hay hoy en día es increíble. He visto en internet, porque yo lo he leído, como hombres de Dios, porque se requiere valor para hacerlo, cogen a estos hombres y les dicen la verdad en la cara: mire, hermano fulano, y lo escriben en internet y usted lo puede encontrar: usted está haciendo esto, de aquello mal, arrepiéntase. Y no, siguen en las mismas, se mofan, siguen en lo mismo, no hay ni la más pizca de arrepentimiento, siguen en lo mismo. Hay algunos que son hasta groseros, se ponen a tarbanes, soberbios, en vez de decir: hombre, este hombre tiene razón, yo estoy equivocado, tengo que corregir el camino, me equivoqué, me torcí. ¿Ha visto alguno de esos salmistas que haya regresado a Dios arrepentido? ¿Ha conocido algún adorador que diga: de verdad pido perdón, me equivoqué, me salí del camino, discúlpeme, por favor, oren por mí, ayúdenme, me desvié? ¿Ha visto algún mega
ungido de algún país o de aquí de Colombia que pida perdón por todas las falsas doctrinas que está predicando, por todas esas mentiras que está enseñando? ¿Ha visto algún canal de televisión pararse a decir: pido perdón porque nos hemos llenado los bolsillos con ustedes, por favor envíenos y le regresamos el dinero 4 veces como lo hizo Zaqueo? ¿Ha visto alguno de ellos? No, al contrario, se unen ellos entre ellos para ser soberbios, para seguir en su pecado. Mire, iglesia, el orgullo es un pecado gravísimo que no está afectando solo al mundo, sino lo más triste, a la iglesia. Como hijos de Dios que somos nosotros, tenemos que aprender a ser humildes. Tenemos que volver por la senda antigua y pensar en esos grandes hombres de Dios como el apóstol Pedro, el apóstol Juan. Le hablo a los predicadores que me estén viendo, le hablo a los adoradores que me estén viendo. Si tú estás oyendo la voz del Espíritu, arrepiéntate, cae de rodillas y pídele perdón a Dios, porque Dios es un Dios de misericordia, y estoy seguro que Dios también te perdonará y te levantará y te bendecirá. Da un aplauso al Señor. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.